Muy bien, vamos a hacer una introducción a la unidad que habla de la tierra de Israel, es decir, la geografía físico-política de Israel. Y la unidad 3 de la plataforma contiene ya el texto con los contenidos de la geografía de Israel, y también le hemos anexado algunas diapositivas para clarificar también con fotografías y vistas de la misma tierra, así también como algunos links con videos también para complementar la información. Con lo que respecta a esta introducción a la unidad, solamente quiero hacerle referencia que la tierra de Israel, como la lección también así lo indica, recibe diversos nombres desde la antigüedad hasta hoy día. Básicamente, el nombre moderno que hoy día circula como Palestina, precisamente viene de una indicación que hizo el Imperio Romano prácticamente en tiempos ya del Nuevo Testamento, en donde, fruto de las guerras judío-romanas, donde Judá fue destruida completamente, también el templo, entonces como castigo a Israel por la rebelión, el Imperio Romano le adjudicó el nombre de Palestina, que viene de un nombre cananeo muy antiguo, donde las primeras ya referencias son en Éxodo, por ejemplo, tenemos algunos textos, Palochet, lo cual derivó finalmente, ¿no es cierto?, con la llegada de los filisteos a la misma tierra de Canaán, a indicar también filistino, y de allí entonces el nombre de Palestina. O sea, Palestina significaría básicamente filisteos. E indica también esta diferencia con Israel, aquí es un nombre de castigo. Es decir, el Imperio Romano quiso borrar no solo del mapa, sino de la memoria histórica inclusive, el nombre de Israel, fruto de la rebelión, atreverse a ir en contra de un imperio que se consideraba invulnerable e intocable. Pues bien, la geografía física y política de Israel es muy similar al estudio geográfico del área o la región de Chile, si la comparamos, ya que en Chile tenemos 4 grandes áreas. Si ustedes recuerdan las clases de geografía de la enseñanza básica y media, ¿no? La planicie costera, luego viene la cordillera de la costa, la depresión intermedia y finalmente la cordillera de los Andes. Muy parecido también es la geografía de Israel, dividida didácticamente para aprenderla en 4 grandes áreas. Como dije, entonces se identifica un área como planicie costera, que es esta que tenemos acá. Luego otra región o área que sería esta región montañosa, que se llama la cordillera de Cisjordania. Finalmente hay una depresión enorme acá, que es el valle del Jordán, y finalmente una gran zona de mesetas y montañas que sería la Transjordania. Por lo tanto, Cisjordania, Valle del Jordán y Transjordania tienen como referencia o eje vertebral el río Jordán. Jordán significa descendente. Cisjordania significaría antes del Jordán, Transjordania significaría más allá del Jordán, visto desde el mar Mediterráneo, digamos, ¿cierto?, que sería el este. Del este hacia el oeste, ¿cierto?, tenemos entonces planicie costera, Cisjordania, antes del Jordán, Valle del Jordán, o río Jordán también, y finalmente Transjordania, o más allá del Jordán. Son las 4 grandes regiones. Es geográficamente una región muy pequeñita, ya que si medimos en línea recta, desde el norte, que es Dan, hasta Beersheba, que es el sur, en línea recta, son aproximadamente 240 kilómetros.
y la parte más ancha desde el Mar Muerto hacia el Mediterráneo son aproximadamente 80 kilómetros. Lo que significa entonces una región muy pequeña que, si la comparamos con Chile, dentro de Chile, aún siendo tan angosto Chile, realmente, ¿cierto?, daría espacio para varios Israel, digámoslo así. Es decir, Israel llega en categorías chilenas más o menos entre Santiago a Talca, y el límite de, ¿cierto?, de este-oeste sería como de Santiago a Viña del Mar, más o menos. O sea, hay espacio para varias regiones similares a Israel. Pues bien, lo importante de un mapa es fijarnos acá abajo en esta referencia que se da. Siempre todos los mapas la tienen, ¿ya? Esta referencia es en kilómetros. ¿Eso qué significa? Que con una regla yo puedo medir directamente, por ejemplo, en línea recta, ¿no es cierto? Este tiene una referencia, este mapa, de 0 a 100 kilómetros. Y obviamente, si yo lo mido con regla, eso da aproximadamente 14 centímetros. ¿Eso qué significa? Que 14 centímetros de esta regla, medidos en línea recta en este mapa, son 100 kilómetros. Esa es la referencia. Y obviamente, ¿cierto?, sirve mucho para medir en línea recta aproximadamente una distancia, ¿cierto?, en línea recta norte-sur, digamos, ¿cierto?, prácticamente acá daría más o menos aproximadamente, ¿cierto?, un equivalente más real para poder usar también un mapa y tener una noción de cuánto es la distancia de un punto a otro o de una ciudad a otra. Lo importante de la región de Israel para ustedes es que entiendan que es una pequeña región, pero que también tiene un clima semidesértico, es decir, casi un equivalente a las regiones del norte chico, ¿ya? Vallenar, por ejemplo, sería más aproximado, ¿ya? En la región de arriba, que es el norte, es un poco más fértil que la del sur, que es mucho más seca todavía, pero aún así, ¿cierto?, es una tierra medianamente fértil, semidesértica, ¿ya? Por lo tanto, obviamente pequeñita, y eso indica entonces que es un territorio relativamente difícil la vida, ¿ya? Por tanto, también al tener poca vegetación, poca capacidad de criar animales grandes como vacunos, generalmente estas regiones solamente permiten criar ganados pequeños, ovejas y cabras, indica también que la población, ¿cierto?, es pequeña. Es decir, comparado con Mesopotamia, que son territorios tremendamente fértiles, las ciudades eran mucho más grandes, con mayor cantidad demográfica, mayor cantidad de personas. Israel solamente puede tener pequeñas cantidades de habitantes porque su tierra también, ¿cierto?, es medianamente fértil, siendo más seca, especialmente en el sur, y eso también limita la población. Son las grandes características entonces de esta región. Otra característica importante es la zona central, que es el río Jordán. Como dije, Jordán significa descendente, o sea, el que desciende. Y de hecho tenemos 3 lagos dentro de esta zona. Al norte, hoy día está seco, es el lago Julé, que era una zona pantanosa de unos 12 kilómetros de extensión aproximadamente. Las aguas, ¿cierto?, descendían entonces formando el río Jordán, llegando a la zona del mar de Galilea, y de allí entonces, ¿cierto?, desciende el Jordán hasta llegar finalmente al Mar Muerto. Este pequeño lago, llamado lago Julé, es el único que está sobre el nivel del mar, aproximadamente unos 60 metros sobre el nivel del mar. El mar de Galilea ya se encuentra bajo el nivel del mar, aproximadamente unos 220 metros bajo el nivel del mar, y esto sigue descendiendo hasta llenar el Mar Muerto, que está aproximadamente a 400 metros bajo el nivel del mar. Es decir, es una enorme hendidura, una enorme falla geográfica, ¿cierto?, que marca también la geografía de Israel. Así que
son las características centrales entonces que tenemos de esta historia y de esta geografía de una tierra tan pequeñita pero a la vez tan importante para la historia del mundo entero, especialmente para las religiones cristianas, judías y también, por supuesto, islam. Así que gracias.